¿Qué tal, jóvenes? Vamos a empezar la clase de esta semana ya con unidad nueva, ya contenido nuevo, ¿verdad? Ya dejamos atrás la estequiometría y vamos a iniciar con la unidad 5, la última unidad de nuestro curso. Ya se está terminando este curso, que sería las celdas electroquímicas, específicamente hablando la aplicación en realidad de la electroquímica. No como tal vamos a ver una unidad de electroquímica, ¿no? Sino celdas electroquímicas. Y quisiera que viéramos que todo lo que tenemos antes de curso, que es la unidad 1, 2, 3, un poco de la 4, se analiza aquí porque son los temas que uno necesita como conocimiento previo, como herramienta para poder entender la electroquímica. Ahora, si les soy un poco honesto, analizarlo de a fondo, lo que es la electroquímica, necesitaría que veamos un poco más de conceptos previos, ¿no? Sobre todo a algunas otras ciencias, porque la electroquímica es una rama de la química y de la física, ¿no? De hecho, es una asignatura que se llama físico-química, algunas carreras la llevan, en donde se puede analizar la aplicación real como los fenómenos físicos y químicos de la materia. Sin embargo, vamos a hacer esta unidad introductoria como conocimiento general. Hay bastante aplicación de la electroquímica a nivel industrial y vamos a hablar un poco de todo esto, ¿sí? Ok, entonces, las celdas electroquímicas primero tendríamos que analizar qué consisten, ¿no? Y quisiera que recordáramos allá de la segunda unidad, cuando empezamos a analizar las reacciones redox, a grosso modo, ¿no? Empezamos a hablar de la oxidación de los compuestos, de la reducción de ellos, cómo los aniones, cómo los cationes involucraban su estado de oxidación, y en sí la interacción de la materia, de la unión de un anión con un cation, es básicamente la aplicación más grande que hay en la química, ¿no? De hecho, pues se dice que es de las reacciones más comunes e importantes. De modo que les voy a poner este ejemplo de una reacción donde tenemos zinc, tenemos hidrógeno y reaccionan en su estado fundamental sólido, el zinc y el hidrógeno como cation, y de modo que pueden interactuar para poder formar zinc. Cuando decimos acuoso es de que está en medio iónico, ¿no? En una solución iónica, puede ser agua, supongo que sería agua, disolvente universal, e hidrógeno gas, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar, bueno, y bajo qué condiciones ocurre esta reacción. La reacción de oxidación llevó perdón, sí, la reacción de oxidación llevó a perder 2 electrones. Entonces, esta sección es importante porque analizamos que en ese momento el zinc pierde 2 electrones, ¿no? Se oxida y queda con un estado de oxidación 2 más, queda como estado iónico y se liberan 2 electrones al medio, ¿no? Ahora, para que esto pueda ocurrir, ¿quién tiene que hacer una energía, una fuerza, algo para traer esos electrones? Bueno, se dice que el ion hidrógeno, para llegar a su estado fundamental, necesita capturar 2 electrones, ¿no? Ahora, venlo así, tenemos, de acuerdo al coeficiente estequiométrico, 2 iones hidrógeno, entonces son 2 protones, ¿no? Recuerden, el hidrógeno nada más tiene un protón y un electrón. Que tengas a más significa que son 2 protones andando por el medio, ¿no? Y eso es muy inestable, está buscando que alguien le regrese su electrón, ¿no? Robárselo. Y la forma que encuentra es oxidando al zinc para que el hidrógeno se reduzca o gane electrones, mientras que el zinc se oxide, ¿no? Entonces es una vil reacción redox, ¿no? Entonces, como es una reacción redox, cada una de las reacciones que ocurren del proceso de reducción, del proceso de oxidación, como lo podemos ver indicado aquí, que sería el zinc se oxida, mientras que el hidrógeno se reduce. Entonces, aquí podemos analizar cómo, cómo cambian las cosas, ¿no? A estas reacciones se les conoce como semi-reacción o media reacción, que indica el compuesto que se está, en este caso, oxidando el zinc, lo que ocurre, cómo cambian su estado de oxidación. Mientras que el producto de esa semireacción
se necesita como reactivo, que son los electrones, en la segunda reacción. Aquí lo pueden ver, ¿no? O sea, el producto que son los electrones es reactivo en la siguiente, ¿no? Entonces, las dos, si las sumamos, me debe dar la reacción global, que es la anterior, ¿no? Es un simple concepto de reacción que lo vamos a ver muy detalladamente en toda esta unidad, ¿no? Y para que esto ocurra, tenemos que hablar del concepto de espontáneo, ¿no? Hay reacciones que son espontáneas, hay reacciones que no son espontáneas. Esta reacción se dice que es espontánea y al ser espontánea genera un poco de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos definir lo que es la electroquímica, siendo que la electroquímica sería entonces el estudio de las relaciones entre la electricidad y las reacciones químicas. Aquí yo ya empiezo a meter electricidad, ¿no? Vamos a analizar los conceptos de voltaje, corriente, concentración, los conceptos químicos que hemos analizado y los físicos que involucran la parte de electricidad, ¿no? Y nada más así como preámbulo, ¿no? Es evidente que se genera un tipo de corriente al nosotros liberar partículas cargadas que tienen masa y estas se mueven en un espacio, ¿no? Eso es la electricidad, que las partículas cargadas se transporten en un medio que en este caso sería una solución electrolítica, una bisolución. Cuando se transportan estas partículas, que son los electrones o que son los iones cargados, que específicamente hablando serían los iones, cuando se mueven los iones están generando una corriente eléctrica, ¿no? Entonces esa corriente eléctrica es medible, es cuantificable y también genera un potencial, un voltaje, ¿no? En esta unidad nos vamos a enfocar en el estudio de las reacciones que generan voltaje y las reacciones que se producen a partir de la generación de un potencial, ¿no? En otras palabras, hay dos tipos de reacciones, hay dos tipos de celdas. Las que yo hago reaccionar una reacción espontánea, meto A, B, reacciona solo y me produce corriente, me produce un voltaje. Y las contrarias, que es yo le meto corriente a una reacción, a un lugar, tengo un reactivo A y un reactivo B, y con la reacción estos empiezan a interactuar, ¿no? Esas reacciones no son espontáneas hasta que se agrega corriente. Ok, entonces a partir de eso vamos a analizar el ejemplo que traemos para aplicado, ¿no? Y es muy interesante porque es una vil celda electrolítica de litio, ¿no? Hay dos tipos de celdas, la celda electrolítica y la celda galvánica voltaica. Aquí voy a hablar rápidamente así de la aplicación, que es la celda electrolítica de litio, en donde es la aplicación más común que todos tienen acceso de la electroquímica, que es una batería de ion litio. Todos los electrónicos en este momento, si ustedes están viendo el video en un celular, su celular tiene una batería de ion litio. Si tienen un reloj que tiene baterías, si tienen cualquier tipo de batería que sea de litio, tendría una celda de este tipo, ¿no? En donde hay partes en la celda que se llaman ánodo y cátodo. Y en este ejemplo tenemos que el ánodo está adherido a una solución no electrolítica, generalmente son geles, y hay un transporte de iones litio dependiendo si la batería o la celda es electrolítica o voltaica, que es mientras está ocurriendo una reacción está generando corriente, se mide microamperios y podríamos ver que únicamente lo que se transporta es los iones litio, ¿no? Mientras se está descargando la batería, los iones litio se transportan a través de una membrana semipermeable y se terminan haciendo una sal compleja, ¿no? de litio y el óxido de cobalto. Pero cuando la batería se está cargando, el litio que estaba adherido al otro cátodo de óxido de cobalto comienza a transportarse de regreso al ánodo, siempre y cuando pues no le agregue corriente, ¿no? Empecemos a agregar corriente. Entonces, de ir para un punto y va para el otro, ¿no? A ese tipo de reacciones se les conoce como reacciones reversibles, que en el curso no adentramos ese tipo de reacciones. Para los que vayan así a las áreas de química,
como bioingeniería y creo que renovables, terminarían analizando los conceptos de equilibrio, ¿no? Pero aquí solamente les digo que el equilibrio químico es cuando una reacción de reactivos genera productos y hay una reacción inversa, que los productos ahora son reactivos y generan reactivos, ¿no? Que ahora son productos. Se indica con dos flechas, ¿no? Una flecha que va, como hemos indicado, reacciones y otra de regreso, ¿no? Probablemente ya la hayan visto en algún lugar, pero esto indica, ¿no? Entonces la batería es una celda electrolítica que es capaz de, dependiendo de la función que se haga, si no hay un voltaje que se suministra a la celda, esta se comienza a descargar, ¿no? Entonces empieza a reaccionar y hay un transporte de litio. Mientras que si nosotros conectamos la celda, empezamos a hacer la reacción inversa y el litio se regresa al ánodo, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a acumular litio en un punto, y pues cuando según llega al 100% es cuando analizamos esa parte, ¿no? Entonces es interesante que las aplicaciones más reales, de hecho ganó el premio Nobel el año pasado, 2019, ganó el premio Nobel de Química, de todas las investigaciones que llevaron 30 años, de varios investigadores que terminaron formulando lo que ahora conocemos como la batería de ion litio moderna, ¿no? Pero pues fue un trabajo bastante extenso y pues sí ha revolucionado lo que nosotros conocemos como los electrónicos, ¿no? Y por eso hay una limitación de que decimos, bueno, ¿por qué mi batería no dura tanto, no? Hay una limitación en las celdas porque hasta ahora la fuente de energía principal es este tipo de celdas. Hay más celdas electrolíticas como por ejemplo las que hay en sus carros. En sus carros usan otro tipo de celda que es plomo, óxido de plomo, sulfato de plomo y en ácido sulfúrico, ¿no? Pero bueno, esas son las baratas, ¿no? Pero a lo que voy es a la limitación se basa en el fenómeno físico-químico, que es la electroquímica, en el transporte de los iones litio, ¿no? Hay un momento donde la reacción va perdiendo capacidad, que es cuando ya el litio queda tan incrustado en el cátodo que no es posible que regrese, ¿no? Entonces ya nuestra batería empieza a durar menos, porque en el proceso de carga, cuando nosotros hacemos la reacción electrolítica y empezamos a jalar los iones litios del cátodo al ánodo, no es posible que se puedan acumular como antes lo habían hecho, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es uno de los ejemplos prácticos que tenemos de la electroquímica, y vamos a analizar los conceptos que se componen en las celdas, ¿no? Para empezar, pues la celda voltaica. He mencionado un poco las celdas. La más común, voltaica, para producir un tipo de voltaje, es la celda voltaica, ¿no? Vamos a ver en qué se formulan. Y básicamente nos dice esto, que las celdas voltaicas se basan en el fenómeno de una reacción tipo redox espontánea, ¿no? Cualquier reacción tipo redox que sea espontánea puede usarse para realizar un tipo de trabajo eléctrico, ¿no? En este caso el trabajo eléctrico sería generar un voltaje, y esta tarea pues se cumple de acuerdo a las celdas galvánicas o voltaicas, es lo mismo, ¿no? Y para eso es importante notar que una celda únicamente puede funcionar si y solamente si las celdas o las medias celdas, ahorita les voy a poner un diagrama para que identifiquen qué es una media celda. Una media celda es donde hay una media reacción, deben de seguir siendo eléctricamente neutras. Entonces, si se genera una carga eléctrica negativa en un punto, se debe de generar una carga positiva en el otro punto para que haya un transporte de iones. Si no hay ese balance, no hay un transporte iónico. Entonces no habría un movimiento de cargas, entonces no podría surgir este tipo de celdas, ¿no? Ahora vamos a ver un diagrama. Aquí les voy a explicar a grosso modo lo que es una celda voltaica. Y este diagramita me gustó, ¿no? Porque como les había dicho, en la aplicación de las celdas es de que teníamos un cátodo y un ánodo. Generalmente suelen ser piezas eléctricas, metálicas, o hay veces que se usa grafito, ¿no? Para lo que vamos a ver en el curso, vamos a ver aplicación de cátodos y ánodos metálicos, donde el cátodo es el electrodo donde ocurre la reducción, mientras que el ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación. Y generalmente se ponen dos vasos, ¿no? O dos recipientes que
Se utilizan para que las soluciones electrolíticas, que son las soluciones que están en el medio, en donde están sumergidos los electrodos, aquí tenemos que aplicar bastante lo que son los conceptos que hemos analizado de solución, y aquí los nuevos conceptos de electrodo, ¿no? Un electrodo pues es una pieza conductiva que vamos a ponerle un tipo de voltaje, ¿no? Entonces, el que está sometido, en este caso, va a ser el voltaje que va a producir la celda electrolítica. Y debe de haber un tipo de circuito eléctrico para que puedan transportarse los iones, ¿no? Si no hubiera un circuito eléctrico donde hubiera un transporte de partículas cargadas como tal, no habría ese trabajo, el trabajo que podría ejercer los iones, ¿no? Entonces no generaría un voltaje. Por lo tanto, el cátodo que mencionábamos, el electrodo donde ocurre la reducción, comienza a interactuar con el ánodo, que es el electrodo donde ocurre la oxidación, pero no están en contacto físico directo, sino que están separados y lo único que los conecta es un puente. Generalmente se le llama puente salino, que es un puente en donde hay un transporte de corriente, ¿no? Básicamente es como poder cerrar el circuito eléctrico, ¿no? Nada más se incluye un puente donde tiene una membrana semipermeable. Prácticamente utilizaríamos algodón, ¿no? Para poder que se haya transporte de iones, pero que no se mezclen las dos soluciones electrolíticas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a analizar el dibujo. Esta es una celda en donde en el primer caso tenemos un ánodo de zinc puro, metálico, sólido. Y mientras está en contacto con un cátodo de cobre puro, sólido, comienza a ionizarse y se empieza a hacer iones que se transportan a través del puente salino, que se transportan las cargas, y mientras en este caso el cobre comienza a adherirse a el electrodo sólido que está como cátodo, ¿no? Entonces son dos procesos, el de oxidación y el de reducción. Entonces tenemos el cátodo en donde se reduce el cobre de ser ion. En la reacción ocurre que los iones de cobre que están disueltos en la solución, porque esta es una solución de cobre, se comienzan a adherir a la superficie. Y es un tipo de fenómeno que se llama electrodeposición. Lo vamos a ver más adelante. Y en el caso del ánodo, el ánodo de sus pequeños átomos de zinc comienzan a desprenderse a la solución. Entonces, este efecto hace que en el ánodo se oxide el zinc, mientras que en el cátodo el cobre, que estaba, como les digo, en estado iónico, se comienza a adherir a la barra de cobre puro, ¿no? Entonces es un tipo de proceso muy interesante que ocurre simultáneamente, y que el transporte de estos iones, de estas cargas, nos promueve el hecho de que al transportarse en el circuito cerrado, porque cada uno está conectado a un voltímetro, si no hubiera circuito cerrado en este caso, eso nos provoca que haya un flujo de corriente, y para esta reacción se produce un trabajo equivalente a 1.1 volts. Ahora, el trabajo eléctrico se mide en volts, ¿no? En voltaje, diferencia de potencial. Eso es lo que estamos analizando, ¿no? Entonces, las cargas que se transportan a través de una celda electrolítica generan una diferencia de potencial lo suficientemente fuerte para hacer 1.1 volts. Y aquí es muy importante notar que este proceso lo podemos ver como espontáneo. Quiere decir eso, que ocurre por naturaleza propia, ¿no? Es difícil explicar esto, porque hasta estas alturas ustedes, como van en segundo semestre, la primera materia que ven con aplicaciones ingenieriles algo más sofisticadas, es difícil explicarles porque como tal no han analizado el concepto de energía, el concepto de entalpía, el concepto de espontaneidad. Entonces se torna un poco complicado, ¿no? El hecho de analizar esto
Me es complicado, les digo, porque aquí es cuando tenemos que introducir varias funciones termodinámicas para poder explicar el por qué ocurre solo, ¿no? Simplemente por qué, y es válido que ustedes a este momento me puedan preguntar, maestro, pero ¿por qué ocurre solo que esto reaccione, que el cobre pase de estar iónico a sólido y se adhiera? De igual forma que el zinc de estar sólido se disuelva, ¿no?, en una solución. Y es válido, se los puedo entender. Pero para eso, para poder medir la espontaneidad de una función, de una reacción, tenemos que meter una función termodinámica que se llama energía libre de Gibbs. Y hablar de Gibbs es hablar de un montón de fisicoquímica que, como les digo, requiere un poco de bases, ¿no? Bases que hasta esa altura ustedes no tienen. Entonces, les voy a pedir que me crean en este momento, ¿no? Que me crean que la reacción es espontánea, porque ya se estudió que es espontánea. Y hay maneras de saber si va a ser espontáneo o no. De hecho, vamos a calcular en esta clase una forma muy sencilla de calcular si una reacción es espontánea. Pero se quedarán con la duda del por qué, ¿no? Se quedarán con la duda del por qué detrás de todo esto, ¿no? Hay un montón de aspectos energéticos que influyen en las moléculas, y esos aspectos energéticos van de la mano con este tipo de funciones termodinámicas, ¿no? Tenemos que hablar de termodinámica, recordando que la termodinámica es la ciencia que se encarga del estudio de la energía. Pues tendría que definirles, ¿no?, qué rayos es energía, qué rayos es trabajo, y hablar de muchas cosas, ¿no? Pero sería desviarme del objetivo del curso. Por ahora nos quedamos claros que una celda se compone generalmente, ¿no?, de dos recipientes separados que tienen una solución electrolítica que sería una solución que se va a disociar o se va a ionizar cuando la agreguemos, ¿no? Agua, y agregas, por ejemplo, cloruro de sodio, y en la solución se forma ion cloro y ion sodio, ¿no? Entonces ya tenemos iones, ¿no? Entonces tú puedes agregar un electrodo de sodio puro, que no es muy recomendable, ¿no?, porque va a explotar eso, pero podrías, ¿no? En teoría se puede. Y para eso cada solución tiene su propia identidad, su propia concentración y sus propios parámetros, ¿no? Que en este caso, aquí la solución es nitrato de cobre y nitrato de zinc. El anión nitrato es el que está fluyendo, porque en los dos casos es el mismo anión, ¿no? Entonces vamos a ver ahora más aplicado que, de acuerdo a las reacciones anteriores que acabamos de hablar, estas serían las semireacciones o las media reacciones, que sería cómo se oxida el zinc y cómo se reduce el cobre, ¿no? Estos ocurren en el ánodo y en el cátodo, como habían dicho, ¿no? Muy rápido. Ahora vamos a hablar del concepto de FEM, fuerza electromotriz de la celda. Y aquí es cuando tenemos que analizar los parámetros de la celda, ¿no? Por ejemplo, el por qué rayos se transfieren electrones espontáneamente de un átomo de zinc a un ion de cobre, ¿no? Y eso se los puedo explicar de la forma en que, para poder medir el trabajo realizado por la celda, tendríamos que ver esa diferencia de potencial que ocurre de un punto a otro. Es que generalmente la energía potencial de los electrones es mayor en el ánodo que en el cátodo, por lo cual van a fluir espontáneamente del ánodo al cátodo a lo largo de un circuito externo. Y lo puedo hacer con una analogía muy sencilla. Si pudiéramos comparar, ¿no?, comparar una cascada, como la energía potencial que ocurre en una cascada, ¿no? Porque el agua fluye espontáneamente de arriba hacia abajo, pues por pura gravedad, ¿no? Pero a lo que voy es que yo tengo que declarar una función a la que llamo gravedad. ¿Y por qué existe la gravedad, no? Los gravitones son reales, y el campo magnético porque se ejerce. Entonces hay veces que simplemente nos quedamos con la definición más sencilla de obtener, ¿no? Y después se torna un poco complicado poder analizar esos aspectos ya más sofisticados, ¿no? Aquí el potencial es ese, ¿no?, que tiene energía potencial más alta en un punto al otro. Aquí sería del ánodo al cátodo, por lo cual fluyen espontáneamente a lo largo de un circuito externo, que sería, pues en este caso, el cableado, el puente salino que conecta los dos vasitos, ¿no? Entonces, si pudiéramos ver una celda, pero ahora volteada, generalmente correría la corriente así, de esta forma, ¿no? Del ánodo
al cátodo, ¿no? De mayor energía potencial a menor energía potencial, como es el caso de una cascada, ¿no? Debido a que nuestra línea de referencia, que sería el suelo, tiene cero energía potencial y arriba tiene más energía potencial. Entonces, por una función llamada gravedad, cae el agua, ¿no? Aquí la función que rige este fenómeno es físico-química, ¿no? Es físico-química y se las expliqué hace un momento, ¿no? Así que de esta forma podemos entender, ¿no?, que simplemente es una diferencia de potencial, esa función se llama voltaje y se rige bajo otra función, ¿no?, una función físico-química que depende de las propiedades del fenómeno físico y del fenómeno químico, ¿ok? Pero pues nosotros podemos calcular ese trabajo que se realiza, esa fuerza electromotriz, de forma que podríamos primero analizar de qué depende, ¿no? Para calcular, vamos a ver la ecuación para calcularlo en este momento, pero antes vamos a definir que dependen de las reacciones que se llevan en los electrodos. Las reacciones que se llevan en los electrodos son las que teníamos hace un momento, que es, por ejemplo, la oxidación del zinc y la reducción del cobre. Entonces, la fuerza va a depender de cuántos electrones se transfieran, por ejemplo, cuántas partículas cargadas se generen en la reacción. Va a haber reacciones que generen muchas partículas cargadas, va a haber reacciones que no generen tantas partículas cargadas, o va a haber reacciones que pues sí va a ser espontánea, pero va a requerir una parte de la energía que se produce, del trabajo que se produce para poder reaccionar, ¿no? Entonces va a ser muy bajo el trabajo que se realice, ¿no? Entonces depende muchísimo de la reacción, depende de la concentración de los reactivos y productos. Más concentrado, vamos a tener una función ahí, que si tenemos la concentración, generalmente el potencial está directamente correlacionado a la concentración, ¿no? Si es más alta, mayor, en otras palabras. Y las condiciones de la celda. Aquí definimos, hablando termodinámicamente hablando, generalmente se utiliza el concepto de estándar. Que estándar es tener un sistema es el global del conjunto de cosas que voy a investigar, que estoy analizando. En este caso mi sistema sería mi celda electroquímica, y yo voy a definir condiciones estándar, ¿no?, que sería temperatura de 25 grados, presión de una atmósfera para cuando son reactivos gaseosos, y concentración 1 molar. ¿Qué quiere decir? Que la solución va a ser 1 molar. ¿Para qué se define esto? Bueno, pues porque nosotros podemos calcular entonces la FEM de la celda estándar para definir muchísimos electrodos de esta forma, ¿no? Entonces, para ese caso, en condiciones estándar nosotros podemos definir la FEM o la fuerza electromotriz estándar, y esta tiene un nombre que es el potencial estándar de celda, ¿no?, y se denota como esa E, una E que tenemos aquí, la E con un símbolo de grado. Ese símbolo de grado indica estándar o condiciones estándar: temperatura, presión y composición. Es temperatura 25 grados, una atmósfera y concentración o composición de 1 molar, ¿no? Y esto se puede calcular, que sería básicamente para la reacción que teníamos ahorita, que sería la suma de la semirreacción del ánodo y de la semirreacción del cátodo. Es esto, ¿no? Zinc sólido más cobre acuoso, iónico, ¿no? Hay una reacción redox entre ellos dos y se vuelve que el zinc se hace iónico y el cobre se hace sólido. Como les decía, teníamos el electrodo, el electrodo de este lado lo teníamos sólido, se hace iónico, y después tenemos el cobre, que había una solución iónica, y los iones de cobre se empezaron a adherir al electrodo de cobre, ¿no? Y eso genera un potencial de 1.1 volts, ¿no? Para poder calcular el potencial, tendríamos que considerar una ecuación muy sencilla, ¿no? Que los potenciales estándares de reducción los vamos a nombrar así: potenciales estándares de reducción, que sería la E con un grado, ¿no? Con un grado. Se les dice de reducción por simple convenio propio del área de la química. Es simplemente potencial estándar de reducción, ¿no? Entonces, antes de seguir, ¿no?, para poder definir cómo obtener los potenciales estándar, tenemos que tener una línea de referencia, ¿no? Una línea de referencia, así como decíamos en el efecto de la catarata. Teníamos una cascada donde básicamente la línea de referencia era el piso y la altura, de la altura caía el agua, ¿no?
cuánta energía se puede producir o cuánta energía potencial tiene, pues depende de la altura, ¿no? Mientras más alto, más energía potencial tiene. Aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo, ¿no? Cada reacción tiene un potencial. Pero necesitamos una línea de referencia para poder comparar. No podemos calcular potenciales o diferencias de potencial sin una diferencia. Por lo tanto, tenemos que poner una línea de base. Y esa línea de base, generalmente lo que se utiliza sería conveniente que fuera cero. Hay que buscar qué electrodo, qué reacción tendría o usaríamos como cero, ¿no? Y para esto, los químicos que se dedicaron a la electroquímica definieron el electrodo perfecto, ¿no? El electrodo estándar de hidrógeno, ¿no? Entonces, el electrodo de hidrógeno se utiliza como el estándar para poder nombrar y comparar con los demás electrodos. Y este tiene dos funciones, ¿no? La primera es de que cuando se construye el electrodo, se pone un pequeño alambre de platino dentro y provee ese alambre de platino la superficie correcta para que haya una disociación del hidrógeno gaseoso, ¿no? Entonces voy a poner una imagen por aquí. ¿Dónde está la imagen? Aquí está. Entonces aquí tenemos el electrodo de hidrógeno. Es un capilar de vidrio en donde se mete una pequeña vara de platino. Platino, ¿por qué? Porque es inerte. El platino es muy inerte a las cosas. Funciona como un estilo de catalizador. Que el catalizador es de que logra interactuar con el hidrógeno para disociarlo, ¿no? Para descomponerlo. Como lo que ocurre con esta reacción, ¿no? H2 produce 2 iones de hidrógeno positivo más 2 electrones, ¿no? Y esos electrones quedan sumergidos en la solución, ¿no? Se usa un ácido para tener iones de hidrógeno en ella misma, ¿no? Entonces, aparte de eso, el capilar de platino, el filamento de platino se sirve como conductor eléctrico, porque podemos entonces pasar corriente a la solución, ¿no? Y hacer todo un circuito, ¿no? Entonces, este electrodo es muy aplicado y se utilizó como la referencia para poder comparar con todos los demás electrodos, ¿no? Entonces, a este electrodo, pues como les dije, se llama electrodo estándar de hidrógeno. De modo que, si queremos medir la FEM de una celda, tendríamos que utilizar el electrodo de hidrógeno para compararlo con otro electrodo que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, el de zinc. Entonces, nuestra línea de base o nuestro punto de referencia sería el cero del hidrógeno y después el otro, ¿no? Aquí voy a hacer un cálculo muy rápido, ¿no? Aquí me dice el texto que pues claro, la FEM de la celda está compuesto por lo que contribuye cada uno de los electrodos, el ánodo y el cátodo. Entonces aquí yo tengo una celda electrolítica. Recordemos las partes de una celda, se las vuelvo a repetir. Tenemos 2 vasos, cada vaso tiene una solución electrolítica diferente, cada una tiene un ánodo y un cátodo. Para este caso, aquí estamos hablando de que tenemos el electrodo del platino, el electrodo de hidrógeno, y acá tenemos el zinc, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de celdas voltaicas me genera un potencial de 0.76, siempre y cuando pues esté todo correcto, no tenga mi puente salino. Recuerden que el puente salino únicamente tiene una solución electrolítica. Cualquier tipo de sal, ¿no?, se encarga de conducir electricidad, es lo único que hace. Y tenemos 2 electrodos, ¿no?, el ánodo y el cátodo, de forma que esta es la ecuación para calcular el potencial de la celda. Y vamos a definir que el potencial de la celda, E y círculo, E grados, o el potencial estándar, E es potencial. El potencial estándar de la celda va a ser igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial o la contribución al potencial del ánodo, ¿no? En este caso, pues habría que identificar, ¿no?, que aquí tenemos el ánodo, sería el zinc, y el cátodo sería el hidrógeno. Por convención, generalmente también se dibujan, y esto es aparte, ¿no? Por convención también se dibujan de un lado, el cátodo siempre está del lado derecho,
y el ánodo siempre está del lado izquierdo, aunque no necesariamente debe ser así, pero es por convención, ¿no? Por convención así se dibuja en la electroquímica y se maneja de esta forma, ¿no? Ahora, analizándolo todo, si quisiéramos calcular el potencial del ánodo, en este caso del zinc, para tener el potencial estándar del zinc, claro, teniendo concentración, tenemos concentración no molar, por lo tanto cumplimos con la condición de condiciones estándar, ¿no? De concentración. Tenemos temperatura y presión, vamos a considerar que entra hidrógeno a una atmósfera y son 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, a partir de esto, podemos analizar que el potencial de la celda ya lo tengo, me lo da el dibujito, ¿no? Si yo pongo un voltímetro pues me mide el voltaje que hay en un circuito. En este caso, yo cierro el circuito con el voltímetro, lo analizo, me da 0.76 en el display del voltímetro. Yo ya tengo el potencial del cátodo, porque el potencial de referencia, ¿no? Del electrodo estándar de hidrógeno es 0, pero no tengo el del ánodo, ¿no? No tengo el del ánodo. De forma que si yo hago la operación, que es simplemente una resta, me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Que en el ánodo me queda un valor de menos 0.76. ¿Por qué? Porque tengo 0.76 aquí. Esto va a ser igual al potencial del cátodo. El cátodo es 0. Recuerden, el potencial estándar del electrodo de hidrógeno, que es la referencia para todos los electrodos, para todos los potenciales, es 0, ¿no? Por eso es la línea de base, es mi piso. Entonces yo ya puedo obtener lo que es el potencial del ánodo. Si yo quisiera buscar, ¿no? Si yo quisiera buscar el potencial de un electrodo de zinc, pues ese sería el potencial del electrodo de zinc que se encarga de la reacción de pasar de estado iónico a estado sólido. Por lo tanto, está percibiendo dos electrones, y se reducen. Y de esta forma podemos que generalmente se escribe cuando se está buscando un electrodo en su forma de reducción, como la semireacción de reducción, ¿no? Vamos a ver algunos casos de ejercicios. La verdad, los ejercicios son muy sencillos. Esta semana quisiera enfocarme más que otra cosa en identificar cómo son las celdas electroquímicas, cómo poder ver el potencial, cómo poder dibujarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Más la siguiente semana ya nos enfocaríamos en la ecuación de Nernst, en las celdas electrolíticas también, y ya el último tema, que sería la última semana de clases, analizaríamos lo que es ya de lleno, ¿no? El tema final, que es de corrosión, y un poco de las aplicaciones de las leyes de Faraday, ¿no? Entonces, a partir de eso, puedo comprender, ¿no? que el tema es algo complicado, puedo comprender eso, pero no se asusten, ¿no? En realidad los ejercicios son muy sencillos. Vamos a hacer el primero. El primero nos habla de la preparación de una celda electrolítica y nos dice que en un vaso de precipitado se vierte una disolución de dicromato de potasio y ácido sulfúrico, y en el otro se vierte una disolución de yoduro de potasio, ¿no? Se hace un puente salino, así como hemos hecho en los dibujos que les he puesto, ¿no? Se ponen dos vasos, puente salino, se ponen las soluciones, dicromato, ácido sulfúrico, y acá se pone yoduro de potasio, ¿no? Entonces hace puente salino, como una solución salina, no especifica cuál, y se introducen electrodos en cada solución. Dice un conductor metálico que no reacciona con ninguna de las disoluciones. En este caso hablaríamos de un conductor, por ejemplo, una pequeña lámina de platino, para que no reaccione, ¿no? con las soluciones, y se conectan estos alambres con los conductores a través de un voltímetro, ¿no? Entonces, pues ya se están imaginando, ¿no? Dos vasitos, un puente salino, dos laminillas de platino, por ejemplo, conectados a un voltímetro, ¿no? Entonces la celda resultante genera corriente eléctrica, por lo tanto sabemos que es voltaica, no está generando corriente eléctrica.
y nos pide que dibujemos el diagrama de la celda y a partir de los potenciales estándar de reducción calculemos la FEM estándar de la celda voltaica que se basa en la siguiente reacción. Entonces, ok, creo que tapo la reacción con mi cara. Ahí está. Entonces la reacción sería la siguiente, ¿no? Sería esta. Como podemos ver, el ion dicromato y ya no es el dicromato de potasio, ¿no? Por acá el ion quedó como cation, ¿no? El potasio. También tenemos cation acá, el hidrógeno, que es el producto de ácido sulfúrico, ¿no? Tenemos un cation ahí. Después reacciona con 6 de yodo, producto de la disociación de yoduro de potasio. Y después tenemos el ion cromo trivalente, que es cromo con 3 más, ¿no? Trivalente. Tenemos yoduro, 3 yodo molecular, o así es, yodo molecular, y moléculas de agua, ¿no? 7 moléculas de agua. Entonces vamos a analizar primero cuáles son las semireacciones. Segundo, cómo podemos elaborar este ejercicio y hacer el dibujo. Ok, aquí tenemos la reacción. Vamos a analizar, primero hacer el dibujo, ¿no? El texto es claro y nos dice que debemos de analizar como si fueran dos recipientes. Vamos a hacerlo así. Yo no sé dibujar muy bien, la verdad, así que lo voy a hacer lo más rápido posible. Teníamos un puente salino, ¿no? De un lado teníamos la solución de ácido sulfúrico y se agrega dicromato de potasio, ¿verdad? Cr2O7. Y por el otro lado teníamos una solución de yoduro de potasio. Había 2 electrodos, 2 varillas, 2 laminillas de algún material inerte, probablemente sea platino, no sé de qué será, y estaban conectados a un voltímetro, ¿no? Entonces, algo así es más o menos el dibujito. Sí, más o menos. Entonces, los aniones irían hacia este lado, o las cargas negativas, ¿no? Mientras que los cationes irían hacia este lado, ¿no? Por lo tanto, yo quiero suponer que aquí estaríamos hablando del cátodo. O bueno, primero hay que identificar cuál es cuál, ¿no? Vamos a ir a las semireacciones. Para poder identificar las semireacciones, no se asusten, yo sé que se ve una reacción bien grande, ¿no? Bien grande la que tenemos ahí. Pero no se asusten porque es muy sencillo en realidad. Primero tenemos que encontrar cuál es el proceso de reducción y de oxidación. Recuerden, reducción sería ganancia de electrones, por lo tanto va a ser, y de antemano se lo digo, ¿no? Sin ver las semireacciones, va a ser quien gane electrones de un punto a otro. Y el proceso de oxidación es quien pierda. Aquí tiene electrones y tiene otros tantos electrones, está en su estado basal, ¿no? Entonces, aquí está en su estado iónico, pierde los electrones y se vuelve en su estado fundamental, mientras que está en su estado iónico y luego pasa a su estado fundamental. Por lo tanto, de ahí podemos ver que quien se reduce en realidad sería y quien se oxida pues sería ¿no? Sin analizar lo demás, sin analizar nada de lo demás. Entonces ya vemos ahí los procesos de oxidación y reducción. Para poder adivinar las ecuaciones tienen dos formas, ¿no? O comiencen a calibrar ahí en su mente para pensar cuántos electrones se liberaron, cuántos electrones, o la forma más fácil, que simplemente es irse a la gráfica, a la tabla que les acabo de poner ahí en la plataforma, que son los potenciales estándares ya descubiertos. Y aquí mismo quisiera que vieran en esa sección, ¿no? Como ya están todos los potenciales tabulados, muchachos, ya están todos hechos, y pudiéramos poner esa parte para que ya no se me frustren y buscar simplemente cuál era el que teníamos
era, vamos a buscar primero el de reducción, que era este, ¿verdad? Reducción era el ion dicromato. Por lo tanto, pues simplemente buscamos en nuestra tabla el ion dicromato. Entonces me voy para acá y busco dicromato, ¿no? Aquí está cromo, aquí está dicromato. Miren, qué fácil es la vida. Ustedes tienen todo bien fácil, ¿no? Entonces esta es la reacción de reducción de el dicromato. Entonces yo la voy a poner y eso me da un hincapié y me da el potencial estándar de reducción. Entonces lo voy a subrayar aquí y lo vamos a escribir en nuestra solución, ¿no? Vamos para allá otra vez. Entonces, para este caso, tendríamos que la reacción de reducción, y vamos a poner reducción, sería igual al ion dicromato más, ups, se me fue ahí, es el ion dicromato 2 menos acuoso más 14 iones H acuoso más 6 electrones. Esto produce cromo trivalente sólido, perdón, acuoso, ¿no? ¿Acuoso o sólido? A ver. No, es acuoso, ¿no? Está en su estado iónico. Más 7 de agua. Y esto tiene un potencial, lo voy a mover para acá. Y este tiene un potencial de 1.33 volts. ¿Ok? Y ahora nos vamos al siguiente, el de oxidación. El proceso de oxidación sería el del yodo, ¿no? Ahora para el del yodo nos vamos a la misma gráfica, perdón, a la misma tabla y buscamos yodo, ¿no? Aquí yo se los puse en orden alfabético, por la tabla, el apéndice que lo saqué de un libro de fisicoquímica. Hay algunos conceptos que ni los busquen, ¿no? Coeficiente de actividad no lo busquen. Empezaría aquí, ¿no? En la primera hoja son 3 hojas, tabla 1.11.1, potenciales estándar de reducción en orden alfabético. Entonces estamos buscando, como les decía, ¿no? Que si el yodo está, ¿dónde está? Ajá. Si el yodo se está oxidando, vamos a buscar entonces el proceso de oxidación, ¿no? Entonces me voy para acá y busco yodo. Entonces va a estar en la I, ya me la pasé, ¿no? Va a estar por este lado. Y no, sí estaba hasta el final, ¿no? Acá está. Entonces sería este, ¿no? 0.5355. Muy bien. Entonces, para este caso, nosotros tenemos un poquito de más, ¿no? Hablando de las composiciones, si ustedes ven, tenemos 6 yodos, entonces hay que balancear un poquito eso, ¿no? Entonces en la oxidación, que es la pérdida de electrones, el producto van a ser los 6 electrones que se usaron de reactivo en la otra reacción. Por lo tanto, vamos a tener que son 6 ya balanceados, ¿no? 6 yodos, que son los que tenemos, voy a borrarlo, no me gustó cómo se ve. 6 yodos, que son los que tenemos en la reacción, ¿verdad? Producen 3 yodos moleculares más 6 electrones, ¿no? Que son estos electrones que se utilizan en la... no puse electrón, ¿verdad? Son los 6 electrones que se utilizan como reactivo en la primera reacción. Entonces fíjense, primero ocurre el proceso de oxidación para que se produzcan los 6 electrones que van a reducir al cromo, ¿no? Entonces esos electrones llegan a reducir el cromo y la oxidación
ocurre al liberar los electrones que tendría el yodo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos los dos. Este tiene un potencial de 0. Lo voy a redondear nada más. Este sería el potencial del 0.53 positivo. ¿Ok? Generalmente, si hay negativos, porque hay, tendría que poner, ¿no? Entonces, lo que nos pide ahora el ejercicio es simplemente calcular el potencial estándar de la celda. Entonces ya teníamos la ecuación que el potencial estándar de la celda va a ser igual a el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. De modo que yo nada más tengo que hacer una simple sustitución en donde el potencial del cátodo sería 1.33, lo teníamos acá, ¿no? Menos el 0.53. De forma que el resultado me da la resta de esto y es 0.80 volts. Entonces el potencial de esta celda que acabamos de dibujar aquí serían 0.80 volts. De forma que podemos apreciar que esta reacción, que se ve muy complicada, en realidad es sencilla. Es un proceso de reducción como cuando se reduce el ion dicromato y se oxida el yodo en estado iónico, ¿verdad? Entonces esos 6 electrones que se oxidan el yodo son los que se van y reducen al cromo, ¿no? Se adhieren y logran hacer que se libere el oxígeno y eso forma las 7 moléculas de agua, ¿no? Muy práctico, muy interesante. Vamos a hacer el que sí. Ahora, el siguiente ejercicio es un poco más sencillo que este, porque ya no tenemos que hacer el dibujito, aunque es bueno el dibujito, ¿no? Para que aprendamos a hacer dibujitos. Pero, pues, por ejemplo, yo no sé dibujar muy bien, entonces sí es conveniente, ¿no? Sí es conveniente todo esto, ¿no? Calculemos la FEM estándar de una celda que emplea la siguiente reacción global. Entonces tenemos una reacción global. De antemano podemos ver quién se reduce y quién se oxida, ¿no? ¿Quién pierde electrones? ¿Quién pierde electrones? ¿Y quién gana electrones? Ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Algo muy sencillo. Bien, aquí en este ejercicio tenemos la reacción siguiente, pero es muy importante identificar lo siguiente. Van a ver que la reacción tiene truco, porque en este caso generalmente hay una oxidación y una reducción, pero podemos apreciar aquí que los dos reactivos están en su estado sólido, quiere decir fundamental, y después comienzan a cambiar a su estado iónico. Por lo tanto, para que ocurra eso, tienen que liberar electrones, que sería perder electrones, ¿no? Entonces los dos se están oxidando, no están ganando electrones, no se están reduciendo. Por lo que vamos a ver cómo son sus medias reacciones de acuerdo a la parte que les proporciona la tabla, ¿no? Entonces aquí tenemos la tabla. Si nos vamos rápido, podríamos encontrar que es aluminio, va a estar al principio. Sería por aquí. Entonces, esta sería la reducción, ¿no? Aquí están todos en reducción, pero aquí tenemos el proceso inverso, que es la oxidación. Por lo tanto, simplemente escribimos la reacción al revés. Entonces tenemos que el aluminio en su estado sólido produce lo que está aquí, ¿no? Aluminio aluminio trivalente más 3 electrones, ¿no? Entonces, si regresamos para acá, tendríamos que el aluminio sólido produciría aluminio trivalente en fase acuosa, o sea, como ion, más 3 electrones, ¿no? Pero aquí tengo este 2 que me involucra, entonces yo tengo que multiplicar todo por 2. Miren, aquí una pausa, ¿no? Y si les comento que no importa mucho el número estequiométrico, porque la propiedad,
el potencial estándar es una propiedad intensiva, no depende tanto de la masa, entonces no importa mucho, siempre va a ser el mismo valor. Entonces tenemos que para este caso el potencial estándar sería menos, no voy a poner todavía de qué, 1.662. Y por otro lado vamos a tener la reacción de oxidación también del yodo, que es igual a la que teníamos anteriormente. Busco yodo, esta está abajo, ¿verdad? Busco yodo, aquí está el yodo. Tenemos es esta reacción, ¿no? Entonces tenemos, ya la ubicamos, sí. Regresamos al ejercicio y tenemos el yodo, aquí es 3 veces 3 y 2, que es igual al anterior, ¿no? Sólido. Entonces por lo tanto si la balanceo voy a tener los mismos números, 6 electrones, 6 y negativo, acuoso, más 6 electrones, ¿no? Entonces aquí yo tengo un proceso algo turbio, ¿no? En donde en los dos lados estoy liberando electrones, de modo que está ocurriendo en dos oxidaciones de dos metales en un solo punto, ¿no? Entonces para este caso el potencial de la celda generalmente siempre se va a poner en el cátodo el más positivo para este tipo de casos. Entonces el más positivo sería ¿no? Sería el más positivo, y en el caso que los dos sean negativos se pondría el más positivo o el menos negativo, ¿no? Sería 0.53 menos 1.662, por lo tanto menos por menos da más, y el potencial de la celda sería la suma de estos dos, que sería 2.19. Vamos a hacer el ejercicio 3, que nos involucra ahora o también algo muy similar a en donde tenemos cierta celda voltaica, y esta se basa en las dos medias reacciones siguientes. Tenemos dos medias reacciones ahora de reducción, ¿no? Están aceptando dos electrones y terminan en su caso fundamental. Entonces nos pide que determinemos las medias reacciones, cuál se lleva en el cátodo, cuál se lleva en el ánodo, y el potencial estándar de la celda. Vamos. Ahora aquí tenemos las reacciones. Sería cuestión de identificar únicamente sus potenciales. La ventaja es de que ya nos dan las reacciones. Entonces vamos a buscar los potenciales, y empezamos con cadmio, ¿no? Teníamos la reacción de cadmio, vamos a la C, cadmio. Entonces el potencial es negativo. Vamos a verlo, menos 0.4030. Muy bien. Entonces lo ponemos aquí, que tiene un potencial, ya no identificamos cuál es el cátodo del ánodo, menos 0.4030. Y el potencial de la siguiente semireacción, ¿dónde está? Aquí está, ¿verdad? Es 0.1375. Entonces 0.1375. Muy bien. De forma que aquí podemos rápidamente resolver una de las preguntas que nos hacen, ¿no? Y calculamos el potencial de la celda. Sin embargo, primero tenemos que identificar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Aquí, como les decía, sería el más positivo de los dos. Entonces terminaríamos que este es el cátodo y este es el ánodo. De forma que el potencial de la celda sería igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, y con eso podemos determinar fácilmente que terminaríamos un valor positivo, ¿no? Menos 1375, menos por menos da más, 0.4030, y el valor de este ejercicio es 0.2655 volts. Vamos a hacer el 4,
Vamos a hacer el 4. Tenemos aquí que una celda galvánica consiste en un electrodo de magnesio en una solución de nitrato de magnesio 1 molar y un electrodo de plata en una solución de nitrato de plata 1 molar, ¿no? Nos pide calcular la FEM estándar para una celda a 25 grados centígrados, ¿no? Es simplemente condiciones de estado. Tenemos temperatura, tenemos concentración y como no son gases, pues no importa la presión, ¿no? Entonces vamos a analizar este ejercicio. Aquí podemos ver este ejercicio. Aquí ya les puse las cosas, creo que no hay que perder más tiempo en buscar en la tabla, ya se las voy a poner ahí, ya ustedes la podrán buscar. Podemos analizar que básicamente tenemos estos electrodos, pero hay que identificar cuál es el que va en el cátodo, ¿no? Recuerden, el más positivo sería el que va en el cátodo, por lo tanto aquí tendríamos un proceso de reducción y de otro lado tendríamos el ánodo, de forma que podemos aplicar esto y rápidamente calcular el potencial de la celda. El potencial de la celda, por lo tanto, sería que el potencial de la celda va a ser igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y como ya los tengo, simplemente los calculo, dando como resultado 3.16 volts. Ahora sí me gustaría aclarar algo, es de que como vemos, si el cátodo es esta reacción es el proceso inverso, porque está reduciendo, bueno, sí, está bien, está reduciéndose porque está ganando electrones. Este es el proceso inverso. Aquí en realidad la reacción que ocurre en el ánodo es esta, ¿no? Que el magnesio se oxida a magnesio bivalente y 2 electrones. Y estos 2 electrones que libera la oxidación del magnesio son los electrones que van acá. Y como son 2, en realidad tendríamos que balancear esta ecuación de esta forma, ¿no? Pero como les he dicho, el coeficiente estequiométrico para las semireacciones aquí no importa nada, porque el potencial estándar de reducción es en realidad es una propiedad intensiva, no depende de la masa de las especies. Vamos a hacer el último ejercicio, que es que de acuerdo a los siguientes potenciales estándar las siguientes reacciones y sus potenciales estándar, vamos a ver si las siguientes reacciones son espontáneas o no. Aquí cambia un poco el procedimiento, quisiera que lo analizáramos un poco, porque va a haber una nueva fórmula para determinar si la reacción es espontánea o no. Pongan mucha atención. Ahora, para resolver este ejercicio de la tabla podemos sacar los potenciales, que serían correspondientes a los que ya escribí aquí, y identificar cuál es el proceso de reducción y oxidación. Aquí tenemos cobre y acá tenemos el cobre acuoso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el cobre perdió 2 electrones, está cargado positivamente como catión, pierde 2 electrones, por lo tanto se oxida, ¿no? Está oxidado, está en su estado de oxidado, mientras que el oxígeno lo tenemos aquí en su estado iónico y después está en su estado molecular basal. Quiere decir que se redujo, tuvo una reducción al ganar electrones, ¿verdad? Entonces, aquí cambia un poco la cosa, porque cuando tenemos que determinar la espontaneidad de una reacción, como lo habíamos comentado en la parte teórica, tenemos primeramente que identificar una ecuación diferente. Y la ecuación diferente es lo mismo, ¿no? Es una simple resta de los potenciales, pero ahora no se le pone subíndice porque no es el potencial de la celda, ya no hay subíndice. Y vamos a decir que el potencial de espontaneidad sería igual, bueno, no es potencial de espontaneidad, sino el potencial, ¿no? Sería igual a el potencial estándar de reducción menos el potencial estándar de oxidación, refiriéndose al potencial que requiere cada uno de estos procesos, ¿no? Tanto el proceso de reducción como el proceso de oxidación. De antemano, yo lo primero que tengo que hacer cuando me piden si es espontáneo o no la reacción es identificar cuál se oxida y cuál se reduce.
De forma que como ya lo hicimos, esto ahora sí se vuelve una simple y sencilla resta, ¿no? Sin embargo, anoten esta ecuación, porque esta ecuación nos rige, es para determinar si la reacción, voy a poner Rx, es espontánea. Es la que se usa, ¿no? Entonces ahora sí, tenemos que el proceso de reducción, que es el hidrógeno, menos 0.34, de forma que ya sabemos que el potencial es menos 0.34, lo que quiere decir es lo siguiente, que ese es el resultado, ¿no? Ese es el resultado, pero si el potencial es mayor a 0, es entonces espontáneo. Si el potencial es menor a 0, por lo tanto no es espontánea. De modo que aquí el valor es negativo, la reacción no es espontánea en el sentido en que se escribió, ¿no? Probablemente al revés, si el proceso fuera, lo voy a poner aquí con rojo, ¿no? Si fuera al revés estos dos, que la oxidación fuera arriba y la reducción abajo, en ese sentido generalmente sería espontánea, ¿no? Pero para eso tendríamos que hacer un arreglo en la celda electrolítica. Vamos al inciso siguiente, que sería el B. En el B también tenemos algo muy similar. Hay que identificar primero cuál es el de oxidación y el de reducción. Agregando las ecuaciones tenemos lo siguiente, y ahora solamente es identificar los procesos, ¿no? Ya se los puse aquí, cuál es de reducción y cuál es de oxidación, de modo que podemos analizar rápidamente. Aquí tenemos el cloro y después el cloro iónico cargado negativamente, por lo tanto el cloro está ciertamente ganando electrones, porque primero no tenía carga y después tiene carga, ¿no? Entonces sí está ganando electrones, está en su proceso de reducción, mientras que el yodo lo teníamos cargado y después pierde su carga, perdió electrones, ¿no? Entonces está oxidado. De modo que simplemente aplicando esto, aplicamos la ecuación que escribimos hace poco, donde primero era el de reducción menos el de oxidación, y podemos resolver inmediatamente teniendo los datos que están en esta parte, ¿no? Tenemos que 1.36 menos 0.54 nos da como resultado 0.82 volts. De esa forma podemos analizar que esta reacción, sí es espontánea, debido a que la diferencia de potenciales me da positivo, y al ser positivo la reacción es espontánea y serviría, o teóricamente hablando, para poder construir una celda voltaica que produzca estos voltios. Bien, jóvenes, entonces ya terminamos los temas de esta semana referentes a lo que son la nueva unidad, la unidad 5, que es electroquímica. Vamos a estar atentos a sus dudas, a sus preguntas, y nuevamente el miércoles haremos una sesión de dudas y preguntas como la hicimos la semana pasada. Quisiera que se conectaran. Creo que tuvo muy buen feedback la semana pasada y les gustó. Podemos hacerlo. De igual forma no lo consideraré obligatorio. Estaré ahí platicando con ustedes de sus dudas, de sus preguntas, de cualquier cosa. Sobre todo si quieren conversar de la evaluación, si se les hizo injusto lo que les pusimos, pues pueden ustedes apelar en ese momento o mandarme un correo, no se preocupen. La unidad 4 ya terminó, ya evaluamos el parcial 3, pueden checarlo ustedes en su libro de calificaciones. Así que de igual forma me gustaría que si tuvieran dudas de esto, pues se conectan a la sesión en línea que vamos a hacer para ese entonces, ¿no? Me despido de ustedes, no olviden por cualquier cosa comunicarnos, y estamos pendientes para la siguiente semana.